Estamos de regreso en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación y les vamos a presentar pues todo este entramado financiero que ha tenido durante muchos años quien fuera el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Champs, y cómo se ha dispersado parte de estos recursos de las finanzas del sindicato a sus familiares más cercanos, sus hijos, su esposa, también algunos otros familiares, pero para todo ello ya está aquí con nosotros Miguel Vadillo. Muy buen día, Miguel. Buenos días, Nancy. Buenos días, Sósimo. Pues justamente para que nos platique sobre esta investigación en torno a estas finanzas del sindicato petrolero, pero sobre todo cómo se ha transferido la riqueza de este sindicato, uno de los más multimillonarios, supongo, que ha derivado en estas cuentas bancarias de los familiares de Romero de Champs. Bueno, hay que decir que hoy trabajo que presentamos y que hemos estado revisando por bastante tiempo, investigando la fortuna y los abusos de poder y de dinero que se cometen desde el sindicato petrolero en torno de Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera del Estado. Y hoy presentamos este tema porque tiene que ver que exactamente este día va a ser o está en el proceso de la elección de quien va a sustituir a Carlos Romero de Champs en la Secretaría General. Entonces hemos querido traerles este trabajo para que vean cómo se maneja, cómo se ha manejado y se sigue manejando este sindicato petrolero y quiénes son actores que han participado en todo este desfalco que no solamente han hecho con el presupuesto de Pemex o que hacían con el presupuesto de Pemex en gobiernos de priistas y panistas, sino también que abusaban de las cuotas sindicales. Es un sindicato que todos sabemos, son alrededor de 80,000, 100,000 trabajadores sindicalizados, todos pagan cuotas sindicales y nadie rinde cuentas a los trabajadores, a estos trabajadores de Pemex. No solamente no rinden cuentas, sino que también este sindicato ha obtenido mucho dinero de Pemex, de las arcas de Petróleos Mexicanos, de la empresa petrolera, y tampoco se sabe qué ha pasado con todo ese dinero. Hay un dato muy importante. Hoy tenemos a nuestras espaldas un organigrama que elaboró las autoridades financieras hacendarias, en donde describe todo el flujo de dinero que se hace tanto del sindicato como desde la dirigencia sindical. Esto tiene que ver con precisamente quien fuera su secretario general, Carlos Romero de Champs, quien en marzo del año pasado apenas se jubiló después de 26 años de tener el control del sindicato y que revela, bueno, pues un cacicazgo lleno de abusos, de excesos que se cometían en este gremio petrolero, pero estaba dando el dato. Hay un dato que me parece que marca de qué estamos hablando, del volumen de dinero. Solamente en el sexenio pasado, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos entregó 20,000 millones de pesos al sindicato de Pemex. Sabemos que son en los contratos que firma la empresa con el sindicato, pues siempre hay estas cláusulas especiales en donde Pemex tiene que entregarle dinero al sindicato, pero cuando hablamos de 20,000 millones de pesos a un sindicato en 6 años, estamos hablando de una enorme fortuna, que es dinero público, que es dinero del pueblo. ¿Cómo puede justificarse? Y lo más grave es que no se sabe dónde está todo ese dinero. Porque además los trabajadores, cada quincena, les quitan dinero de sus cuotas que tienen que pagar al sindicato. Es decir, es una cúpula, una camarilla sindical que lo controla y que abusa del dinero que le entrega a Petróleos Mexicanos y del dinero que manejan de las cuotas sindicales y de las cuales nunca rinden cuentas. Estamos hablando de ese volumen y nada más es una de las partes de estos recursos. Pemex entrega mucho más dinero a través de diversas
acciones que tiene, relaciones que tiene con el sindicato. Y bueno, pues esto marcaría que empecemos este análisis y esta discusión, si les parece. No sé si ustedes quieren comentar algo. Claro, Miguel. Bueno, pues de recordar que es pública y notoria la ostentación, la vida de ostentación, de derroche de los jerarcas petroleros, particularmente de Carlos Romero Deschamps y de su familia, porque alcanza precisamente a su familia. Sabemos cómo se han presumido, incluso en redes sociales, bueno, pues los lujos en viajes, en renta de yates o de autos que hemos visto en varias partes del mundo, ellos presumiendo precisamente, y uno podría decir, ¿y de dónde sale ese dinero? Si supuestamente su padre, en este caso, Carlos Romero Deschamps, bueno, pues es un trabajador petrolero, ¿no? Se sabe, pues, se ha sabido de dónde vienen esos recursos. Tú, Miguel Vadillo, ya ahorita estás comentando cuánto dinero se destina a Petróleos Mexicanos y qué Petróleos Mexicanos le destina al sindicato y luego las cuotas sindicales. Pero ahora, Miguel, con esta información que tú estás presentando, bueno, pues se da cuenta precisamente una de las vertientes de cómo se saca el dinero de Petróleos Mexicanos y va a parar a las cuentas de Romero Deschamps y también de su familia. Es decir, no estamos hablando ya nada más de suposiciones, sino también de datos concretos que nos dicen qué ruta del dinero hay para este jerarca que se ha enriquecido. Sí, y hay que decir, estamos trayendo este tema porque precisamente hoy es un día importante para Pemex y para el sindicato, porque hoy se va a elegir al próximo secretario general, el que sustituya en esta cúpula sindical a Carlos Romero Deschamps, que es de la persona que hoy hablaremos de él y de cómo ha beneficiado a su familia con todos estos recursos. Pero hay que decir también que probablemente casi es un hecho que el próximo secretario general del sindicato será Ricardo Aldana Prieto. ¿Quién es Ricardo Aldana Prieto? Bueno, pues era el segundo o era el operador de todo ese dinero de Carlos Romero Deschamps. Era o es hasta hoy todavía el tesorero del sindicato, el que maneja las cuentas, el que maneja el dinero, el que recibe todos los ingresos que llegan de Petróleos Mexicanos, el que recibió en el sexenio pasado estos 20,000 millones de pesos y que hacía con ese dinero lo que le ordenaba Carlos Romero Deschamps. ¿Y por qué digo que Ricardo Aldana prácticamente será convertido en el próximo secretario general hoy en estas elecciones? Bueno, porque los líderes sindicales seccionales, son 36 secciones del sindicato petrolero, pues cerraron filas en torno a Ricardo Aldana para que sea quien los represente y llegue a la Secretaría General Nancy Flores. Sí, Miguel, y también, bueno, llama la atención estos 20,000 millones de pesos porque tan solo la Ciudad de México anunció para este año una inversión de 26,000 millones de pesos, pero en más de 55 obras. O sea, estamos hablando en este caso 20,000 millones de pesos que no sabemos exactamente a qué se destinaron, pero seguramente no a los trabajadores petroleros. Es un monto impresionante. Hace unos días hablábamos de la construcción de la fábrica de billetes. Esta tuvo un costo total y ya con todo el sobregiro que tuvo este sobrecosto de 500 millones de pesos, costó en total esta obra más de 3,500 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 20,000 millones de pesos que le entregó Pemex en el sexenio pasado al sindicato de trabajadores petroleros. Seguramente los trabajadores que el día de hoy están llamados a votar, Miguel, pues no recibieron estos recursos. No, bueno, y otro dato que podemos dar, que vamos a tratar de ir explicando porque de verdad que es una lástima que esta misma camarilla que controlaba el sindicato petrolero durante las últimas 3 décadas sea la misma que va a continuar ahora. Este tesorero del sindicato, que aspira a ser el secretario general, y sabremos hoy mismo en la noche, de acuerdo con lo que dijo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, porque hoy es la votación, inmediatamente se va a saber el resultado, eso anunciaron la semana pasada. Este tesorero del sindicato fue quien participó activa y directamente en el desvío de 1,800 millones en el gobierno de Ernesto Zedillo, a finales del gobierno de Ernesto Zedillo, para destinarlos a la campaña del priista Francisco Labastida Ochoa. ¿Cuál fue la mecánica?
Petróleos Mexicanos, que tenía en aquel entonces a un director general que era Rogelio Montemayor Seguy, sacó dinero, todos estos millones de pesos, 1.800 millones de pesos, de la empresa Petróleos Mexicanos y los envió al sindicato petrolero. El sindicato petrolero, a la tesorería, Ricardo Aldana los recibió, la tesorería los envió, los donó este dinero al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Con esto se financió la campaña del político priista Francisco Labastida Ochoa. A pesar de eso, de este desvío, de este delito de peculado, Francisco Labastida Ochoa, como todos sabemos, perdió la presidencia y por primera vez hubo alternancia de poder y llegó Vicente Fox Quesada a ocupar, a vivir a la residencia oficial de Los Pinos. Pero bueno, esto es lo que se conoció como el Pemex Gate en aquel momento. Entonces estamos hablando de que va a dirigir el sindicato petrolero, si es que hoy, según las estimaciones, queda Ricardo Aldana, lo va a dirigir alguien que participó en un fraude monumental en la triangulación de recursos públicos para financiar las campañas de partidos políticos, concretamente del PRI. De él estamos hablando. Sí, Miguel, y bueno, y además pues recalcar esta impunidad, porque bueno, ocurrió este fraude y prácticamente no hubo ningún tipo de investigaciones. ¿Tú qué sabes, Miguel, al respecto con estos reportajes que ha sacado, estas investigaciones? ¿Qué pasó? Si llegó la alternancia, si llegó Vicente Fox, se descubrió que habían desviado recursos de manera ilegal a la campaña de Labastida Ochoa y de la cual es responsable Ricardo Aldana, hoy que se presenta a las elecciones como aspirante a dirigir el sindicato petrolero. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue enjuiciado si además había llegado a un partido distinto? Claro, tendría que haber llegado a la cárcel, tendrían que haber sido procesados, enjuiciados y pisar la cárcel todas estas personas. Nadie lo hizo, pero sí, fue cierto todo esto que el PRI tuvo que pagar una multa de 1,000 millones por esto que había hecho. Pero nadie enfrentó a la justicia, nadie fue a prisión, porque aún en el cambio, hubo una complicidad del entonces presidente panista Vicente Fox Quesada con el PRI, de que él no hacía nada en contra de los funcionarios involucrados en este financiamiento ilícito, siempre y cuando le aprobaran sus reformas en el Congreso. Es decir, estos juegos políticos perversos a los que nos tenían acostumbrados el PAN y el PRI, hubo una complicidad y todos quedaron absueltos, salvo que el PRI tuvo que devolver 1,000 millones de sus partidas presupuestales, que también salió del dinero del pueblo finalmente. Es decir, el pueblo es el que ha pagado aquí todo esto. Y Miguel, sobre todo esta parte que mencionas, ¿no? Como las complicidades entre el PRI y el PAN, y en realidad, pues también decir que el Partido Acción Nacional no representó ningún cambio en términos de corrupción. O sea, ahora que decías que Vicente Fox llegó a vivir a Los Pinos, yo pensé que ibas a decir que llegó a vivir del erario también él, porque al final acabó entregando igual dinero al sindicato petrolero con todas estas canonjías para de alguna manera empezar o seguir desmantelando a Petróleos Mexicanos. Ese es el fondo de estas complicidades. El sindicato se ha prestado, por lo menos la cúpula, a que se desmantele Pemex y sobre todo a seguir recibiendo dinero pues de este tipo, como ya lo mencionabas, estos 20,000 millones que ocurrieron en el sexenio pasado. Sí, por supuesto, todos sabemos que Vicente Fox no gobernó este país, ¿no? Realmente quien era el presidente activo fue Francisco Gil Díaz, su secretario de Hacienda y el hombre con más poder en ese sexenio. Entre Francisco Gil Díaz y la esposa de Vicente Fox, Marta Sagún, pues eran los que tenían control prácticamente del gobierno y los que decidían. Por ahí hemos dado a conocer también cómo Marta Sagún y sus hijos, los hijastros de Vicente Fox, eran cabilderos de empresas privadas para que Petróleos Mexicanos y otras entidades públicas otorgaran contratos públicos. Todo esto está documentado, todo está publicado, inclusive hemos hecho trabajos muy extensos en esta materia. Pero bueno, dejemos a Vicente Fox de triste memoria y pasemos a lo de Pemex, a lo del sindicato y a este abuso de poder que Carlos Romero Deschamps cometió durante casi 3 décadas al frente de este gremio petrolero. Me voy a levantar, quiero explicar un poco y que vea el auditorio la magnitud de los negocios que se hacen o que se han hecho desde la cúpula sindical y que involucra
a una serie de personas. Todo esto que ven aquí en este organigrama que no hice yo, para que no me empiecen a criticar, organigrama que hicieron las autoridades financieras hacendarias, sobre todo la unidad de inteligencia financiera, que es esta unidad encargada de la investigación de lavado de dinero y de diversos delitos. Bien, si podemos observar primero, acá está el sindicato, la estructura del sindicato petrolero. Aquí vemos a quien fuera su secretario general durante 26 años, Carlos Romero Deschamps. Y de las personas que hoy hablaremos tiene que ver su esposa, que es Blanca Rosa Durán Limas, su hijo mayor, que es José Carlos Romero Durán, el segundo hijo, que es Alejandro Romero Durán, y su hija, que es Paulina, con los mismos apellidos. Son los 5 miembros de esta familia directa, o que integran esta familia directa, pero también aquí hay otros personajes familiares que también han sido, o que están en este esquema por beneficios económicos. Está la hermana de quien fuera secretario general del sindicato petrolero, la hija, la sobrina pues, y en fin, hay todos los rostros que aparecen son parientes de Carlos Romero Deschamps. Y solamente lo que decíamos de los 20,000 millones, por ejemplo, del sindicato petrolero, el sindicato petrolero recibió de Petróleos Mexicanos, voy a dar la cantidad exacta, es alrededor de 20,000 millones, pero la cantidad exacta son 19,930 millones de pesos, 255,048. O sea, 19,930 millones, casi 20,000 millones de pesos, que se dispusieron entre el 19 de abril de 2012 al 9 de enero de 2019. Es decir, ya todavía en el segundo mes de gobierno, del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sindicato recibió esta fortuna. Y al final del sexenio de Felipe Calderón. Claro. También. Claro. Al final del sexenio empezó. Realmente era cada año, Petróleos Mexicanos, la empresa, distribuía recursos o entregaba recursos al sindicato. Esos eran los acuerdos. ¿Por qué entonces? Pues porque el sindicato era manejado por priistas. Realmente siempre ha sido manejado por priistas. Y los panistas, para estar bien con el sindicato, que no les hicieran huelgas, les entregaban dinero. Claro, Miguel, y en esta, pues esa prácticamente casi caja chica o caja grande que tenía el gobierno federal y que tenían, los propios jerarcas petroleros, también me llama mucho la atención de que de manera directa se beneficiaba a la familia, ya no digamos directa, sino directa. Tú en tu investigación señalas que rebasan 100 millones de pesos los que les entregaron a la esposa, a la que hace referencia, y a sus hijos también. A los que sí, aquí hablamos directamente, miren. Aquí hay del sindicato de manera directa, le entregaron a todas estas personas. Uno de los hijos de Carlos Romero Deschamps aparece como trabajador de Pemex. Él recibió depósitos por 108 millones de pesos en sus cuentas bancarias. O sea, verdaderamente es una fortuna. De los otros beneficiarios está Víctor Deschamps Durán, quien recibió 27 depósitos por 659,500 pesos. Está Juan Pablo Rodríguez Deschamps, que recibió 24 depósitos por 614,000 pesos. Está Nora Estela Deschamps Contreras, 9 depósitos por 190,000 pesos. Está Carla Margarita Prado Deschamps, 13 depósitos por 183,000 pesos. Estoy hablando de depósitos directos del sindicato. Estos sí son directos. Está Ricardo Eugenio Deschamps Morán, depósitos por 100,500 pesos. Ricardo Eugenio Deschamps, también otros depósitos por 50,000. Victoria Deschamps Durán, un depósito por 40,000 pesos. Es decir, el sindicato distribuía recursos a familiares de Carlos Romero Deschamps. Algunos trabajaban ahí, otros no, pero bueno, todos eran beneficiarios.
Realmente es que empezar a hablar de operaciones nos vamos a meter en un mundo de datos, pero por ejemplo, hablemos de algo, de los puntos principales. La esposa, Blanca Rosa Durán Limas, la esposa de Carlos Romero Deschamps, ella recibió un cheque, o ella entregó cheques. Es que las operaciones son cruzadas, dan operaciones entre cuentas de los mismos familiares, triangulan dinero entre las cuentas de los familiares. Nada más que acá está medio complicado poder explicar punto a punto porque tengo que estar leyendo esto. Pero ¿saben qué? Yo creo que es más fácil que ustedes puedan comentar lo que tengan ahí ya escrito. Hablemos, es que esto está muy alto, no alcanzo a leer. Pero por ejemplo, José Carlos Romero Durán, que es el hijo mayor del ex líder petrolero, ¿se acuerdan aquello del vehículo donde fue fotografiado con un Ferrari? Bueno, aquí está la operación. Están prácticamente todas las operaciones que realizan, pero nada más para que veamos un ejemplo de este abuso de poder. Esta persona que tiene como 53 años, algo así, José Carlos Romero Durán, dispuso, dice aquí, de recursos de artículo de lujo. Y está este cuadro. Aquí vemos que hizo compras de lujo y pagos fijos por $168,000 en un solo día. Otro día paga $23,359. Bueno, este primer pago de $168,000, estamos hablando de 3,5 millones de pesos. Entre otros gastos, nada más por ejemplo. Y está aquí, aparece el vehículo Ferrari que compró. Aparecen joyas, aparece el seguro que compró para proteger a sus hijos, y aparecen gastos con su tarjeta American Express, gastos por $95,561 en American Express. Aquí estamos hablando, para que tengan idea, de poco más de 2,3 millones pesos en gastos de su tarjeta de crédito American Express. Él, bueno, pues también tiene a la esposa. Él también fue identificado en traslados de dinero en efectivo, donde transportaba $54,950. Y bueno, esto lo hizo en Londres, en Miami y en Argentina. Transportar efectivo. Y yo recuerdo que acaba de haber un escándalo porque el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco de Ortiz, transportaba dinero en efectivo y se armó un escándalo. Imagínense a esta persona, al hijo de Carlos Romero Deschamps, transportando $54,950. Estamos hablando de más de 1 millón de pesos en efectivo, ¿no? Miguel, y de José Carlos Romero Durán, das cuenta de que tiene depósitos en cuentas personales por solo 1,344,000 pesos, retiros por 2,083,000 pesos, y su situación fiscal siempre se reportó en ceros entre 2013 y 2016. Es decir, una persona que tiene esa cantidad de gastos, pero al final no registra ingresos, todo salía de su padre. Exactamente. Él es el que menos movimientos bancarios tiene, él es el hijo mayor y es el que menos movimientos presenta en sus cuentas bancarias. O sea, es una forma de protegerse, además, que no haya tanto recurso. Por ejemplo, su otro hermano, mientras su hermano, el segundo, representa movimientos bancarios por 108 millones, el primogénito de esta familia, presenta recursos por poco más de 1 millón de pesos apenas. Pero en las operaciones que realiza ya empiezan a aparecer todos los recursos. Aquí estaba viendo, por ejemplo, una transferencia que le hacen por $1,036,827. Esta transferencia es de 24, 25 millones de pesos. ¿Me explico? Es una transferencia, porque triangulan, y lo hace con la empresa BC Properties 18, domiciliada en Miami Beach, Florida. Entonces, y esta empresa, a su vez,
tiene vínculos o tiene relación con la esposa del hijo de Romero de Champs. Y cada figura, cada que se presenta es relaciones familiares y el flujo de dinero, el enorme flujo. Es que no hablamos de cientos de miles, hablamos de decenas de millones o centenas de millones de pesos. Por eso se explica que en un sexenio, solo en un sexenio, Pemex haya enviado 20,000 millones de pesos al sindicato petrolero. Ese dinero pues, es parte de lo que se gasta, pues. No hay otra explicación. Tenemos, por ejemplo, también el hijo mayor de Carlos Romero de Champs, las relaciones con la empresa comercializadora y promotora Performance, la cual le transfirió por 10 page 19 depósitos por 1,194,000, con concepto de renta de domicilios en Quintana Roo, en Cancún, ¿no? Concretamente. También Juan Carlos Romero Durán es accionista de la empresa Plaguicidas del Bajío. Ellos tienen operaciones en Guanajuato, sobre todo tienen empresas, tienen negocios en Guanajuato la familia. Les gusta ese estado panista para invertir. Aparece, por supuesto, toda la situación fiscal de cada miembro de la familia, ¿no? Que también no pagan todos los impuestos que corresponde. Y de los viajes, déjenme decirles de los viajes, porque aquí es interesante, antes de que se me pase, o que nos coma el tiempo, que ya falta poco. El sindicato petrolero transfirió dinero a 5 empresas que rentan aviones. Bien, en solo una operación de esas, entregó 7 cheques por casi 57 millones de pesos a la empresa AeroG SADCB, que se dedica al servicio de alquiler en aeronaves, transporte aéreo de mercancías. Es decir, el sindicato le paga a 5 empresas que alquilan aviones y a una de ellas le paga 57 millones de pesos, a otra le paga casi 7 millones, a otra le paga 549,000, a otra 459,000 pesos. Lo que estamos viendo, si me pasas una. Lo que estamos viendo es que estos aviones que pagaba el sindicato, renta de aviones, eran utilizados para transportar a toda la familia. Nosotros recordamos cómo la hija, Paulina, aparece en sus redes sociales, o aparecía, yo supongo que ya fueron borradas, aparece en sus redes sociales, transportándose en un jet privado, con su perro, con un perro bulldog, a todo lujo, con sus amigos, con sus amigas. Bueno, el sindicato es el que pagaba toda la renta de jets y aviones privados. Eso es impresionante, es que son de las cosas que llaman la atención. Cómo el sindicato paga con las cuotas de los trabajadores a una sola empresa 57 millones de pesos. Si sumamos las demás, bueno, pues llegamos a 70 millones, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos el dato de Romero de Champs, que hizo 60 vuelos, de esos 60 vuelos que realizó al país y al extranjero, 50 fueron en aviones privados. También le pagaba el sindicato volar a destinos turísticos, porque ahí lo tenemos en el texto que escribimos, exactamente todos los lugares que son Europa y destinos turísticos además, ¿no? Sí, Miguel, cuando se dice o decimos que tenía vida de jeque, pues la verdad no es ninguna exageración, nada de superlativismo en realidad. Bueno, pues era este personaje como si se hubiera peor o mejor aún que ganarse la lotería. Estamos hablando, Miguel, tú has documentado aquí cuentas a él, a sus cuentas personales por más de 115 millones de pesos, que además no las tocaba para estos viajes, porque además los pagaba el sindicato. Así es, eso es otra cosa. Ese dinero, además es que el dinero que buscan las autoridades financieras tiene que ver con lo que aparece en sus cuentas bancarias. En el caso de Carlos Romero de Champs,
son cuentas bancarias que tienen en México y en Estados Unidos, están identificadas, tenemos los números y todo esto, y ahí recibe estos 111, 115 millones de pesos. Es dinero, digamos, que puede considerarse que se le entregó y del cual tuvo que haber pagado impuestos. Bueno, pues no pagó ni siquiera todos los impuestos de ese dinero. ¿Por qué? Porque mucho del dinero que se maneja a través del sindicato petrolero sale sin destino, sale sin rutas, no sale a las cuentas, se entregan maletas de dinero literalmente. Entonces estamos hablando de que la enorme fortuna no está representada en solo esos 115 millones de pesos. Se trata de miles de millones que se maneja en efectivo o en cuentas con prestanombres, que también aquí aparecen algunos en este esquema, y las autoridades pues han investigado. Lo sorprendente de esto es que se investigue, que haya este tipo de informaciones actualmente, que el gobierno actual del presidente López Obrador haya esta información, y que las distintas áreas, como es la Fiscalía General de la República, no hayan procedido en contra de todas estas personas por el desfalco, el desvío, el abuso de dinero público. Se han presentado denuncias penales contra Carlos Romero Deschamps, contra varios líderes petroleros, el tesorero también, y son perdonados, pues. No son llamados a cuenta. De hecho, ni han sido citados para que declaren en torno a todo esto. Esta fortuna, ese enriquecimiento ilícito, no hay forma de probar, porque además aquí también está lo que Carlos Romero Deschamps ha cobrado por todo lo que supuestamente se desempeñaba o trabajaba. Carlos Romero Deschamps en la Cámara de Senadores, por ejemplo, cobró 15 abonos por 1.487.000 pesos. Cobró también, le transfirió Pemex le transfirió 94 transferencias por 3.4 millones. También hicieron 13 depósitos por 827.000 pesos. Y le entregaron 70 cheques por 9.4 millones de pesos. Además, el grupo parlamentario del PRI también le paga. Le dio 9 cheques por 1.5 millones de pesos. O sea, cobraba en el Congreso, cobraba en el sindicato, cobraba en Pemex, ¿no? Porque además son quienes nos han representado como legisladores en el Congreso de la Unión. Romero Deschamps ha sido senador de la República en 2 ocasiones y ha sido diputado en 3 ocasiones. O sea, además de todo lo que hacía en Pemex con el sindicato, también tenía una posición política en 5 periodos, 2 en el Senado de la República y 3 en la Cámara de Diputados, ¿no? Miguel, cuando hablas de todos estos recursos que se transfirieron directamente del sindicato a las cuentas, tanto de Romero Deschamps como también de sus familiares, e incluso pues esta renta de aviones privados, pues estamos hablando en realidad del tesorero, o sea, al frente de esta cartera, de esta tesorería del sindicato, pues está Ricardo Aldana, quien seguramente firmaba los cheques, quien autorizaba estas rentas, quien autorizaba transferencias millonarias, y al final está siendo él el candidato más fuerte para quedarse en el sindicato. Sí, Ricardo Aldana no debería de estar en este momento, no debería de estar siendo votado para dirigir al sindicato petrolero. Ricardo Aldana debería de estar en la Fiscalía General de la República declarando todo este dinero, dónde está, para qué lo destinó, cómo desviaron el dinero público. Y digo desviaron porque el dinero llegaba de Pemex, solamente en el sexenio, y eso es que está contabilizado, que hay evidencias de esas transferencias. Si en un sexenio transfirieron 20,000 millones de pesos de Petróleos Mexicanos al sindicato, ¿dónde fue a parar tal cantidad de dinero? Ahora, si suponemos que cada sexenio le entregaban 20,000 millones, estamos hablando que son 26 años, estamos hablando casi 5 sexenios, multiplicado por 20,000 millones, estamos hablando de 100,000 millones de pesos, que por supuesto ni es todo lo que les daban, y tal vez en algunos gobiernos priistas les daban más. Entonces, Ricardo Aldana sí debería de estar declarando ante un ministerio público qué hizo con todo ese dinero que él
autorizaba que saliera de la tesorería, que llegaba de Pemex y él autorizaba hacia dónde se canalizaba. Y como su jefe era Carlos Romero Deschamps, pues él decidía hacia dónde mandar. Tenemos también, todavía tenemos algo de tiempo, tenemos también al otro hijo, Alejandro Romero Durán. Él aparece como empleado de Petróleos Mexicanos y él es el que aparece con depósitos en sus cuentas bancarias de 108 millones. Imagínense un empleado de Pemex que pueda tener ese nivel de fortuna, un trabajador de Pemex, que además no tenía ni siquiera un nivel alto, Alejandro Romero Durán, ¿no? Él tiene 51 años. Entonces ellos han vivido de todo el presupuesto público de Petróleos Mexicanos y del dinero de las cuotas sindicales de los trabajadores. Él hace una operación, él tiene acciones, 35% de participación accionaria en la empresa Odis Asversa. Esta empresa registra depósitos por 20 millones de pesos y retiros también por otros 20 millones de pesos. Es decir, son empresas que a veces son utilizadas para la triangulación de dinero. Son membresías, empresas de papel que son utilizadas para las transferencias, para la circulación de dinero y que se pierda la huella de los recursos, que ya las autoridades, pero bueno, este trabajo que fue muy amplio, muy arduo, que hicieron las autoridades, repito, este esquema lo elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera cuando Santiago Nieto era su titular. Pablo Gómez podrá también ahora conocerlo y debe de saber de él, y de esta impunidad que hay en donde nadie de todos estos líderes petroleros son llamados a cuenta, ¿no? O sea, va a haber perdón, seguramente, porque ¿para qué quiere Ricardo Aldana ser el próximo secretario general? Porque imaginen que al sindicato llegara un opositor a estos grupos de poder político. Si llegara un opositor, lo que diría, a ver, revisen las cuentas y quién se quedó con todo este dinero. Y entonces habría muchas acusaciones ya, porque ellos entrarían a las tripas de los recursos públicos y recursos de los trabajadores que guarda el sindicato y que ha destinado a su antojo. Además, hay que decirlo, no rinden cuentas. Los trabajadores se quejan, hemos entrevistado a muchos trabajadores y dicen, no nos rinden cuentas de todas las cuotas sindicales que aportamos. Bueno, pues sí, muy indignante, Miguel, porque realmente cada ejemplo de cada personaje que está ahí resulta indignante. Me llama mucho la atención de que Paulina, ya te referías hace un momento a ella, esta hija de Carlos Romero Deschamps, Paulina Romero Durán, que bueno, pues registra depósitos por 32 millones de pesos y además 54 viajes pagados, vuelos a Miami, Houston, Los Ángeles, Chicago, Reino Unido, y resulta que es la que menos viajaba precisamente de los hermanos. Sí, no, o sea, están todos los viajes que realizaron. En este diagrama de aquí abajo están todos sus depósitos, gastos y los viajes que realizaban. Y los viajes es impresionante. Por ejemplo, Carlos Romero Deschamps realizó 102 viajes. ¿A dónde fue? A Reino Unido, a España, a Singapur y a Estados Unidos. Su esposa realizó nada menos viajes, realizó solo 50 viajes al extranjero, y él fue en viajes privados, ella fue a Houston y a Orlando. El hijo Paulina, que es el ejemplo de la auténtica junior, que vive del dinero de su padre, porque además tiene cuentas mancomunadas. Todos tienen cuentas mancomunadas entre ellos, con el papá. O sea, destinaban de los recursos que eran desviados. Entonces, ella, por ejemplo, realizó 54 viajes y vean los lugares a donde fue. Miami, Houston, Los Ángeles, Chicago y Reino Unido. El hijo que trabaja en Pemex también viaja mucho. 129 viajes. Y él sí fue a Estados Unidos, Alemania, Brasil, Japón y España. Él es el único que reporta que sí trabaja. ¿Y trabaja dónde? En Petróleos Mexicanos. ¿Quién sabe si realmente asista a sus jornadas laborales? Pero los otros dos ni siquiera tienen registros fiscales. O sea, pasan los años y aunque manejan millones de pesos en sus cuentas, no reportan al fisco absolutamente nada. Aparecen como verdaderos juniors sin trabajar. Viven sin trabajar. Y viven con unos niveles de lujo impresionantes. De cada hermano, pues es que son muchas operaciones, o sea, realmente estar hablando de cada una, a uno lo enoja más,
preocupa más, porque sabemos que atrás de toda esta enorme fortuna que han acumulado y que han gastado todas estas personas, es dinero público, es dinero del pueblo. Y más grave aún, el dinero de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, a quienes no les rinden cuentas. Y yo creo que con esto me siento, porque además no voy a terminar de hablar de esto. Miguel, también, pues con todo esto queda muy claro que es una riqueza mal habida a todas luces. Estamos hablando de los recursos que Petróleos Mexicanos le entrega al sindicato, todos ellos supuestamente justificados para prestaciones a los trabajadores, exactamente, y en el otro caso, pues sí, de las cuotas sindicales. Hablábamos de al menos 20,000 millones de pesos en el sexenio del expresidente Peña Nieto. No es todo, es una parte, pero es un botón de muestra de cuántos miles de millones de pesos se circularon hacia esas cuentas del sindicato petrolero. Bueno, desde luego que esta autorización para canalizar este flujo de recursos, pues tenía que venir de la Secretaría de Hacienda y de los directores de Petróleos Mexicanos, que como ustedes bien saben, el que más tiempo estuvo como director general, pues es el que ahora está preso y procesado por actos de corrupción, de sobornos y de dinero sucio que él hubiera utilizado para la campaña a la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. Pero no solo él, hay 2 directores posteriores que también siguieron con esta práctica y están identificados. El texto está en el portal de Contralínea, el texto completo. De hecho, son 3 textos los que hemos escrito en torno. Es tan amplio lo que el flujo de dinero que circula que tuvimos que hacer 3 entregas. Hoy estamos publicando la tercera. Y también, el sueldo de un senador, pues evidentemente no reflejaría estos gastos. O sea, a todas luces es incongruente la riqueza de toda la familia Romero Deschamps. Miguel, y como comentabas hace un momento, bueno, pues este enriquecimiento de estos líderes, de estos jerarcas, bueno, pues tampoco es nada más ellos solos. Por supuesto que hay responsabilidad de los directores de Petróleos Mexicanos, a los cuales también, bueno, pues se les debería de pedir cuentas de cómo fue o bajo qué justificación se trasladaron recursos públicos de Petróleos Mexicanos al sindicato. Sí, esa es una discusión también vieja, porque la prensa se ha ocupado en diversos momentos de este flujo de dinero que se entrega al sindicato, y que eso le hacía convertirse en un sindicato muy poderoso, muy fuerte económicamente, y un sindicato que, aunque era un sindicato priista, también se confrontaban con las autoridades, sobre todo para pedir más dinero cada vez. Entonces era una forma de presionar a las autoridades para que el dinero público fluyera por las arcas sindicales, pero nunca llegaba a los trabajadores. Siempre, hasta la fecha, no hay rendición de cuentas. Entonces, ¿para qué quieren que Ricardo Aldana ocupe la Secretaría General? Bueno, pues porque lo que quieren es que llegue a ocultar el origen y el destino de todo este flujo de recursos. Que no se abran investigaciones, que borre y destruya todos los expedientes que puede haber, para que precisamente pues Carlos Romero Deschamps y su familia y otros líderes petroleros que estaban en el comité ejecutivo del sindicato pues no enfrenten ninguna acusación. Miguel, una de las propuestas de algunos candidatos a dirigir este sindicato pues era justo que se iniciara con auditorías, una auditoría a lo general, pero también auditorías a los 36 líderes sindicales de las secciones, y en ese sentido pues cada uno de estos líderes debería de tener un esquema así que nos explicara cómo están sus cuentas bancarias, cómo están las de sus familiares cercanos, porque sin duda hablar de estos miles de millones de pesos es un mundo de dinero. Creo que ni siquiera podemos imaginarnos si los tuviéramos en físico con billetes de 1,000 pesos, qué montaña de billetes estaríamos hablando. Es imposible hasta imaginarlo. Sí, no, desde luego se trata de flujos de efectivo, de dinero que no tiene uno, son tantos ceros que no se imagina uno cuánto significaría. Pero ellos sí tienen la experiencia porque lo han manejado, han dispuesto de todos estos recursos, y es un agravio a la sociedad todo esto. O sea, me parece que si el actual gobierno no logra abrir investigaciones serias y profundas que enjuicien o procesen a los responsables por el mal uso de estos recursos,
ningún gobierno lo podrá hacer, porque el tiempo además va borrando las huellas, ¿no? Entonces, estamos a mitad del gobierno, a mitad del sexenio, vemos que con toda la parafernalia que se ha anunciado las elecciones para el próximo dirigente de este sindicato, que además tuvo el descaro y el cinismo de presentarse en la conferencia matutina hace una semana, y en donde también ahí mismo y las subsecuentes fue acusado por los otros representantes que aspiran a ocupar la Secretaría General, ahí mismo fue señalado de esta enorme corrupción, y seguramente no va a pasar nada, y como lo adelantaba en un principio, Ricardo Aldana prácticamente se convertirá en el próximo secretario general del sindicato, con todo esto a cuestas. No solamente ocultar toda la información que hoy estamos dando a conocer, estos 20,000 millones solamente del sexenio de Enrique Peña Nieto, que además hubo otros fondos y otros recursos, sino todo lo que ha pasado en las últimas 3 décadas. Entonces, líder sindical garantiza impunidad y la continuación de corrupción en el sindicato petrolero, que además presiona a la empresa Petróleos Mexicanos para que le entregue más y más recursos. Así es, Miguel, pero bueno, recordar precisamente que esto que nos indigna tanto, este derroche que vemos ahora de recursos públicos de manera ilegal, que como bien comentas, Miguel, bueno, pues no tendría que estarse este personaje presentando a elecciones, sino tendría que estar declarando ante la Fiscalía General de la República de qué pasó con todo ese dinero. Bueno, pues es muestra de cómo se manejaba, digamos que en el viejo régimen, pues con tal dispendio, impunidad, sabían que no les iba a pasar nada. Pero bueno, pues ahora hay elecciones que, como bien comenta, probablemente no lleguen a democratizar al sindicato, pero ¿no crees, Miguel, que a pesar de que incluso gane, va a ser ya insostenible que puedan seguir llevando este nivel de vida y este saqueo a los recursos públicos? No, el nivel de vida va a continuar, Sosimo, porque ellos ya acumularon tal cantidad de riqueza. No se encuentran, por ejemplo, en una de las operaciones aparecen las Islas Caimán, aparecen operaciones con empresas en el extranjero, en paraísos fiscales. No, ellos ya acumularon mucho dinero. La vida de lujo, de dispendio, de excesos, ellos la van a continuar, ellos no la van a detener. Al contrario, ahora que el padre ya no trabaja ya no va a Petróleos Mexicanos porque ya está jubilado y ya no es líder sindical, pues ya tendrán mayor privacidad inclusive. Ustedes han de recordar aquella imagen en donde están fotografiando a Romero Deschamps y él muestra un reloj carísimo también, ¿no? Además son cínicos, o sea, estos líderes sindicales cínicos, abusivos, que no tienen vergüenza absolutamente de nada. Entonces, no va a detenerse esta vida de lujos. Tanto Romero Deschamps como el que ahora puede ser el próximo secretario general, Ricardo Aldana, están enriquecidos a más no poder. O sea, mantienen una vida de lujos, de propiedades, son dueños de residencias en México y en el extranjero, a su nombre o con prestanombres, que también es muy utilizado, a nombre de empresas fantasmas, para que ellos no aparezcan. Pero ellos acostumbran a visitarlas porque allá se van de vacaciones. Pero seguirán los flujos tanto de Pemex y de los trabajadores tan impunes como estaban hacia la cúpula. Bueno, sigue habiendo flujos de dinero de Petróleos Mexicanos al sindicato petrolero porque de acuerdo con el contrato colectivo ya están pactados muchos de estos flujos. Esperemos que no sean los flujos, esperemos que este gobierno no le vaya a dar 20,000 millones al sindicato petrolero. Por supuesto lo vamos a investigar, vamos a entrar a determinar, hay que pedir esa información, Nancy, para saber cuánto dinero Pemex le está entregando anualmente al sindicato petrolero. Es algo que tiene que transparentarse. Si no se ha logrado transparentar en gobiernos pasados todo lo que se hizo, este gobierno, que es un gobierno que lucha contra la corrupción, debe de transparentar este flujo de recursos que hoy preguntas, y yo creo que sí sigue habiendo, pero espero que no en las cantidades voluminosas como se hacía en el pasado.